Yo no sé a cuántos de ustedes se le ha ido la luz. Es que termine la pregunta porque yo sé que a todos se nos ha ido la luz. Pero nos ha tocado pararnos en medio de la oscuridad, ¿verdad? Wow, cuán difícil es. Aunque tú conozcas tu casa, mano, algo te lleva por el medio. Con algo te tropiezas, mano. Y andar en oscuridad a veces es doloroso. A veces duele. A mí me duele mucho cuando se me va la luz, cuando me toca predicar como hoy y no hemos planchado la ropa. ¡Ay, Dios! Para eso hay solución. Fíjense algo, ¿no? El problema es cuando nos acostumbramos a eso. El problema es cuando nos acostumbramos a estar sin luz. Hay gente que no ve y se acostumbra a andar así y no tropiezan con nada. Y el que ellos estén acostumbrados a andar así no quiere decir que eso sea una condición normal. No sé si me estoy explicando. Y muchas veces, hermano, la gente se acostumbra a estar en la oscuridad, a andar en la oscuridad. Termina viéndolo como normal, pero resulta que no es normal. El profeta David, salmista David, rey David, él decía: lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera a mi camino. Y eso describe, hermano, lo que pasa en nuestras vidas cuando nosotros aceptamos a Jesucristo. Dice que a la ciudad que estaba en tiniebla, luz le resplandeció. Y aunque nosotros no nos damos cuenta, cuando no estamos en Cristo, estamos en tinieblas. A veces pensamos que nos las estamos comiendo, pero estamos en tinieblas. Pero para eso vino el Hijo de Dios, para traer luz a la humanidad. Ahora la humanidad tiene que aceptar esa luz. Y gloria a Dios porque nosotros aceptamos esa luz. Pero fíjense algo. El salmista David decía: lámpara es a mis pies tu palabra. Muchas veces, aunque ya Dios nos rescató de las tinieblas, seguimos caminando por caminos de oscuridad. ¿Y sabes por qué? Es porque no tenemos esa lámpara que tenía David. Es porque no hacemos uso de ella. Yo siempre me imaginaba, cuando leía eso, lámparas a mis pies tu palabra, yo me imaginaba al salmista con una lámpara ahí amarrada a sus sandalias mientras caminaba, porque incluso lo he leído de algunos comentaristas que dicen que sí, que a veces la bruma era tan espesa que tenían que ponerse como unas lámparas a nivel de los pies para poder ver paso a paso por donde iban caminando. Pero dice también: y lumbrera mi camino. Y esta palabra lumbrera dice en el original hebreo que es como una explosión de luz. Y ciertamente así viene a ser la palabra para nosotros. La palabra debe ser para nuestras vidas como una explosión de luz. Cuando tú estás, por ejemplo, con una rencilla en tu corazón y de pronto lees que tienes que perdonar, eso tiene que ser una lumbrera para tu vida. Eso tiene que ser una explosión de luz. Cuando tú entiendes que, oye, que de pronto no estás manifestando el amor a tu esposa como debieras manifestarlo, pero de pronto lees que debes amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, eso debe ser una lumbrera, eso debe ser una explosión de luz. No sé si me estoy explicando. Amén. Pero para eso, hermano, hay que abrir la Biblia. Porque esa es la luz que decía el salmista. Es su palabra. Póngase de pie. Vamos a pedirle al Señor que abra las escrituras para nosotros, amén. Como lo decía la semana pasada, como los discípulos de Maús, wow, no ardían nuestros corazones cuando abría las escrituras para nosotros. Que Dios abra las escrituras para nosotros, amén. Que hable a nuestras vidas, que nos guíe en el camino. Los creyentes no debieran dar un paso, chico, sin ir a la palabra de Dios, ¿sabe? Voy a hacer un negocio. ¿Qué dice la palabra de Dios en relación a esto? Me está sonriendo una chica más de lo que cónchale. ¿Qué dice la palabra de Dios en relación a esto? No sé si me estoy explicando. Así que bueno, vamos a orarle, Señor, sí, para que abra las escrituras de manera muy especial para nosotros en esta mañana. Amadísimo Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Porque ciertamente tus palabras, Señor, son lámpara para nuestros pies, lumbrera para nuestros caminos, Dios.
Padre, abre las escrituras de manera muy especial para nosotros en esta mañana, Señor. Haznos entender sabiduría, Señor, a través de tus letras, Dios. Señor, sabemos que toda la palabra, Señor, es inspirada por ti, Dios. Señor, ministra nuestras vidas, Señor, conforme a nuestra necesidad, pero sobre todo conforme al anhelo de tu corazón. Dios, quita esta mañana toda distracción que quiera poner el enemigo, Señor, en medio de tu iglesia, Señor, para que tu propósito sea hecho, Señor. Y que seas tú glorificado, Señor, en este lugar, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento allí. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 5, versículos 17 en adelante. Cuando usted lo tenga allí, por favor, me dice un amén bien fuerte, para que yo sepa que ya lo tienen. Ajá, ya escuché 2 o 3 por allí. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Leemos entonces la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Yo también lo creo esta mañana, amén. Dice la palabra del Señor: aconteció un día que él, Jesús, estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y ve a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. ¿Cuántos han visto maravillas? Aquí hay uno. Fíjense algo, la semana pasada hablábamos acerca de otro gran milagro que hizo el Señor Jesús. Era la sanación de un leproso. Un hombre que estaba, dice el evangelista Lucas, totalmente lleno de lepra. Pudiéramos decir, o lo decíamos la semana pasada, que era una situación sin salida, pero en Jesús hubo salida. Amén. Aquí vemos entonces ahora a Jesús en otra ciudad. En este momento estaba enseñando. Jesús decía que veía a las multitudes como ovejas que no tenían pastor. Dice que Jesús se compadecía, se entristecía por la gente. Y cuando Jesús se entristecía por la condición de la gente, porque estaban dispersos como ovejas que no tenían pastor, dice que iba y les enseñaba. Dice, y comenzó a enseñarles, dice la palabra del Señor. El que está triste, el que está afligido, hermano, necesita que se le enseñe la palabra de Dios. Decimos muchas veces: sí, necesito un abrazo, abrácelo, pero dele palabra de Dios. Porque eso es lo que hacía Jesús, le enseñaba la palabra de Dios. Y Jesús está allí en Capernaum, dice Marcos, enseñando. Está enseñando la palabra de Dios, pero junto a él, allí sentados también dentro de esa casa, las casas de Capernaum, las casas no eran muy grandes, había casas incluso de una sola habitación, casas de 2, de 3 habitaciones máximo, no era una casa muy grande, pero allí donde estaba Jesús, estaban sentados también, dice la palabra del Señor. Preste atención aquí, ellos no estaban aglomerados, ellos estaban sentados, los fariseos y los escribas.
Ahora, los fariseos y los escribas, nosotros lo sabemos, adversaban a Jesús y más adelante los vamos a ver. Pero aunque ellos adversaban a Jesús, estaban allí, estaban sentados junto con Jesús en posiciones importantes. Ahora, dice la palabra del Señor, y lo acabamos de leer, que ellos habían llegado de toda la región de Galilea. Escucharon, allí está el maestro, ahí está Jesús. Vamos a escuchar a ver qué es lo que dice. Ahora, a veces no entendemos y utilizamos el mismo trato despectivo hacia los fariseos, y el Señor los trataba despectivamente, y se lo merecían en ese momento. Pero debemos entender también un poco por qué ellos eran como eran. Los fariseos tienen su nacimiento, se dice que más o menos en tiempo de los macabeos, en el tiempo intertestamentario. Si usted se va al Antiguo Testamento, no va a ver hablar de fariseos, porque ellos surgen en uno de los momentos también más difíciles del pueblo de Israel. Estaba reinando un hombre llamado Antíoco Epifanes, que era un tipo perverso, un tipo asesino, un tipo blasfemo. Era un hombre que llegó a sacrificar cerdos en el templo de Dios, levantar altares a sus dioses paganos, que prohibía por ley la adoración al Dios de Israel y que tenían que adorar a otros dioses. Eso se da en el tiempo intertestamentario. Ese hombre llegó a prohibir la circuncisión. Incluso por temor, algunos hombres ya adultos se hacían una especie de operación para ocultar su circuncisión. Fíjate hasta dónde había llegado este hombre. Pero en ese momento, esos hombres, ese grupo, se separa del grupo de gente que estaba permitiendo que esto pasara, o que estaban siendo dominados. Ellos dicen, nosotros vamos a caminar de manera pura conforme a lo que dice la ley, aunque esto nos traiga consecuencias. Y le trajo consecuencias porque Antíoco Epifanes mandó a matar a 850 de ellos. Esos eran los fariseos. Gente que en su momento defendió la ley. Cuando ellos llegan en el tiempo de Jesús, había habido una desviación en lo que ellos realmente debían guardar. Porque empezaron a imponer sus tradiciones, cosas que ellos veían como ley, que no era ley, era lo que Jesús les peleaba. Jesús les decía tumbas blanqueadas, porque defienden una ley que ustedes no están cumpliendo. Pero sí entendemos más o menos por qué su postura, por qué su posición, incluso por qué el pueblo le respetaba. Porque se habían ganado una posición. Ahora, los otros hombres que estaban ahí, los maestros de la ley o los escribas también. Los escribas eran los encargados de escribir y anotar todo lo que ocurría en el templo de Jerusalén. Todo. Si algún libro se dañaba, ellos lo reescribían. Si había que tomar anotaciones, registros, ellos los escribían. El parte diario, ellos los escribían. Pero luego viene la dispersión. El Señor permite que Nabucodonosor llegue a Jerusalén desde Babilonia y se llevan a los judíos cautivos. Y muchos son dispersos por todas las naciones. ¿Y sabe por qué ese pueblo se mantuvo creyendo en Dios? Porque los escribas pasaron de ser escribas, solamente escribientes, a ser maestros de la ley. A enseñarle la ley a todo el pueblo. Tenían una posición también que se habían ganado. Tenían el respeto del pueblo también porque se lo habían ganado. ¿Sí entendemos esto? Ahora, ¿qué está pasando aquí? Cuando Jesús llega, Jesús está afectando su status quo. Jesús está afectando su modo de vivir. Y nosotros, cuando Jesús llegó a nuestra vida, cuando se acercó, cuando llegó el evangélico ese que después nos predicó a Cristo, que afectaba nuestro estilo de vida. Ese que pensábamos que nos habíamos ganado, que nos había costado mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Yo escuché un varón que él tenía un bar con botellas de whisky 18 años, 12 años, y él decía, estás loco, ¿tú sabes cuánto me costó eso? Y ese era su estilo de vida. No sé si me estoy explicando acá. Y una de las cosas que muchas veces impide, como nos impedía a nosotros, es eso. Es que pensamos que merecemos lo que tenemos hasta ahora, o lo que teníamos hasta ese momento. Y mucha gente no llega, hermano, porque dice, oye, yo he trabajado mucho por esto. Incluso hay hombres que mantienen 2 familias, chicos.
Y no aceptan a Cristo porque saben, hermano, que eso no es conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo me desprendo yo de esto? Y los fariseos y los maestros de la ley sí habían logrado muchas cosas, pero en ese momento necesitaban un cambio, necesitaban una transformación. Y a lo mejor nosotros estando en Cristo todavía hay áreas de nuestra vida que necesitan cambio, que necesitan transformación, porque todavía hay cosas en las que nosotros decimos, oye, pero esto me costó mucho. No sé, no escucho amén, pero amén. Hay áreas. Pero ¿saben qué, hermano? Gloria a Dios. Porque ellos fueron a escuchar. Porque ellos iban, aunque fuera para ver, oye, cómo detenían a Jesús. Ellos iban a escuchar. Pero gloria a Dios porque la gente nada más está pendiente de ver lo que hace, lo que dice el evangélico, para irlo a detener. Para ir a hablar más de él. Gloria a Dios porque van y escuchan. Gloria a Dios porque van y escuchan. Porque la palabra de Dios, hermano, no vuelve vacía. Dígale a que está al lado, la palabra de Dios no vuelve vacía. No vuelve vacía. La palabra de Dios hace eso para lo que Dios la envió, dice en Isaías. Y lo hace. Los fariseos querían destruir a Jesús. Pero ¿sabes qué? Una noche estaba Jesús con sus discípulos y llegó un fariseo. Llegó un fariseo y le dijo, maestro. ¿Cómo le dijo? Maestro, rabí, quien enseña. Sabemos que vienes de Dios. ¿Por qué llegó esa convicción? Porque lo había escuchado, porque lo había oído. Hermano, la gente va a estar pendiente. Vamos a ver cómo hago caer el evangélico. Yo no les conté a ustedes aquí la semana pasada de un tío mío, que el tío mío, oye, cada vez que llegaba, sacaba la cerveza más frita, me la sacaba a mí. ¿Ah? Porque él y yo éramos cerveceros, tomamos cerveza, mucha cerveza juntos, y la más frita me la ponía a mí. Y acá ratico con el cuento. Y sobrino, y tal. Pasado el tiempo, una vez vino otra vez de visita, y me dijo, sobrino, perdóneme. ¿Por qué, tío? Oye, porque yo lo quería hacer caer. Yo lo quería hacer caer, sobrino. Y ahora veo que usted ha creído en eso, me dijo él. Usted ha creído en eso de verdad. Y te van a querer hacer caer, hermano. Te van a querer hacer caer. ¿Sabes qué, hermano? No te dejes. No te dejes. Una de las cosas por las que Jesús le decía a los discípulos, le decía, oren así. En el Padre Nuestro, al final le decía, no me dejes, dígale, oren así, no me dejes caer en tentación y líbrame del maligno. Porque tuyo es el poder y la gloria. No me dejes caer en tentación y líbrame del mal, porque la tentación está a la puerta, hermano. Y a veces tú piensas que la tentación, lamentablemente, los creyentes pensamos que la única tentación a la que se le van a exponer es a la fornicación. No, hermano. A que tú digas 4 cosas y botes el testimonio, eso es una tentación. A que tú participes de algo indebido junto con las otras personas, eso es una tentación. Esa es la idea, hacerte caer. Ore. Hermano, yo hago esa oración todos los días. Todos los días. Señor, no me dejes caer en tentación y líbrame del maligno. Delante de Dios se lo digo. Todos los días hago esa oración. Señor, no me dejes caer en tentación y líbrame del maligno. Porque si el Señor Jesús fue tentado por Satanás, dice la palabra del Señor, y se apartó de él por un tiempo, ¿qué no va a querer hacer conmigo? No sé si me estoy explicando. ¿Qué no va a querer hacer con nosotros que estamos aquí? Entonces, hermano, perdónenme la expresión, no seamos tontos. No nos dejemos engañar. Entendamos, epa. Mi esposa tiene una expresión que dice malicia del diablo. Pero lo que ella dice esa malicia del diablo ya lo está identificando. Ahí ya lo estoy identificando, hermano. Por ahí dicen que uno de los mayores logros de Satanás es hacer creer que él no existe. Y hay muchos evangélicos que viven como si Satanás no existiera.
Mano, pero es real. Es real y el infierno es real. Y la obra de él es arrastrar la mayor cantidad de gente allá. La persona que más habló en la Biblia de Satanás, de los demonios y del infierno fue Jesús. ¿Sí o no? Fue Jesús mismo. Diciéndonos, epa, mosca. Tengan cuidado, no se descuiden. No nos dejemos tentar, hermano. Jesús estaba allí y no se dejaba tentar. ¿Saben qué escuchaban ellos de Jesús? Palabra. Palabra de Dios. Y Jesús conocía lo que había en sus corazones. Ya vamos a hablar más adelante de eso. Y de Jesús lo que escuchaban era palabra de Dios. Que escuchen de ti, ¿sabes qué? Palabra de Dios. Que cuando te tienten vean que tú actúas conforme a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. La palabra y las obras de Jesús inquietaron el corazón de Nicodemo. Amén. Del que le hablaba hace rato. La palabra de Dios va a inquietar el corazón incluso de aquellos que nos adversan, porque caminamos conforme a lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor también, que allí donde estaban estaba Jesús sentado, estaban estos hombres que habían venido de todas partes, de toda Galilea, de Judea e incluso de Jerusalén, que no era ahí mismo. Vieron algo, vieron que el poder del Señor estaba con Jesús para sanar. Dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Otras versiones dicen, el poder de Dios estaba con él para sanar. Ahora, pero cuando tú ves esta palabra en el original griego, la palabra no es Zeus o Dios como tal, el alto y supremo, el eterno, el creador, sino es el Kurios. Es el Señor, el que manda, el que gobierna, el que tiene poder y autoridad. Y esa palabra la utilizaban específicamente para Jesús. Ahora, preste atención aquí. Él nos está diciendo entonces, nos está diciendo Lucas, que Jesús estaba allí con su propio poder para sanar. Lucas desde ya está presentando, este hombre es Dios mismo. Él estaba allí con su poder para sanar. Ahora, ¿sabes qué me impacta? Esa palabra poder es la misma palabra que Jesús dice, y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa palabra es dunamis. Ustedes sabían que de esa palabra surge la palabra dinamita. Era el explosivo más poderoso que había. Ahora dice que esa palabra dunami, eso significa un milagro en sí mismo, un poder glorioso, majestuoso. Y ese poder estaba allí en Jesús para sanar. Ese poder acompañaba a Jesús. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo y con poder, como lo declara Pedro en la casa de Cornelio. Pero lo más grandioso, mis amados hermanos, preste atención aquí. Porque muchas veces como cristianos, y yo creo que es uno de los mayores errores de la iglesia contemporánea, es subestimar el poder que Dios ha puesto en su vida. Porque con ese poder la gente creía, con ese poder los enfermos se sanaban, los endemoniados huían. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8, la mayoría lo saben, él le dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibirán dunamis. Ahora, ¿cuántos aquí han recibido ese dunamis? Oye, no están convencidos. ¿Cuántos aquí han recibido ese dunamis? Y si usted no lo sabe, sépalo. Usted recibió poder del Espíritu Santo cuando aceptó a Jesucristo. Usted lo recibió. Usted lo recibió. Preste atención acá. Eso es como que si a un soldado lo mandan a una guerra con una ametralladora láser y él sale a disparar con una china.
No sé si me estoy explicando. Y así somos muchas veces nosotros, hermano. Nos olvidamos el poder tan grande, tan hermoso que Dios ha depositado en nosotros. ¿Sabe por qué, hermano? Yo le voy a decir qué me pasó a mí. Creernos indignos, ¿sabe? Muchos no dudamos del poder de Dios. Muchos no dudamos lo que el Espíritu Santo hace. Pero a veces nos creemos indignos. Hay gente que no le gusta que se diga esto. Pero tiempo orando con el Señor hablaba acerca de eso, ¿sabe? Y le decía, Señor, pero es que soy indigno. Señor, yo no. ¿Por qué a mí? Y sinceramente le manifestaba a Dios mi condición de indignidad como que si él no la conociera. Como que si se me borraba eso que decía, a lo vil y a lo menospreciado escogió Dios. Pero ¿sabes qué? Me hizo el Señor sentir en mi corazón. Es que nadie es digno. ¿Quién puede ser digno de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario? ¿Quién puede ser digno de que el Espíritu Santo more en uno? Nadie. Pero a Dios le plació. Entonces no contengas el poder de Dios que ha depositado en ti. Si alguien te dice que está enfermo, en vez de decirle que le duele la cabeza, en vez de decirle, oye, ya te voy a traer un acetaminofén, ven acá, voy a orar por ti. Y póngale manos y ore creyendo. Pero a veces nos da miedo, porque hemos orado y no ha pasado nada. Decimos nosotros que no ha pasado nada. Y aquí lo vamos a ver. Unos hombres llegaron a buscar sanidad, pero ese no era el plan de Dios. El Señor tenía un plan mejor. Entonces no dejes de ir, de llevar el Espíritu Santo que está en usted a donde haya necesidad. Mira, por ahí hay uno que yo creo que está endemoniado. Vamos a buscar al pastor. No, vaya usted. Si le dijeron a usted ese asunto suyo, a mí no me busque. No, mentira. ¿Verdad, hermana? Claro. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por su palabra. Amén. El Señor Jesús estaba plenamente autorizado. Amén. Él recibió el poder de Dios. Más adelante, cuando Él muere en la cruz y resucita, le dijo a sus discípulos, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan en su nombre. Algo que sí es importante, ¿sabes qué, mis amados hermanos? Es entender que para que alguien sea digno de confianza, para utilizar un poder o una autoridad, lo más importante para quien da ese poder o esa autoridad, un jefe, para delegarte a ti poder, autoridad, lo primero que ve es que tú seas obediente. Es que tú oye, le dijo que haga esto, hace esto, y él va, oye, este es digno de confianza, ve, toma mi poder, mi autoridad, y ve y ejecuta. No sé si me estoy explicando. Necesitamos ser obedientes, iglesia. Necesitamos ser obedientes. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Okay. Pero yo no sé usted, pero cuando yo estoy triste, ¿cuánto me cuesta hacer algo, hermano? Y la palabra de Dios dice que no entristezcamos al Espíritu Santo. No lo entristezcan. Y por algo está eso allí, no entristezcan el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios en nosotros está triste, hermano, cuando no estamos obedeciendo la palabra del Señor. Hay que obedecer. Hay que obedecer. Mira, hermano, yo puedo pararme aquí y predicar con puro conocimiento, con puro intelecto.
¿Quién dice que no? Cualquiera, hermano. Pero Dios me libre. Dios nos libre a cada uno de nosotros. Actuar solo conforme a conocimiento. Necesitamos obedecer a Dios para que el Espíritu Santo se goce en nosotros y a través de nosotros impactando vidas, transformando vidas, salvando vidas. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Amén. El Señor entonces estaba en el poder de Dios, o su poder estaba en él para sanar. Ahora, mientras él está, dice la palabra del Señor, que había una gran multitud. Y dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado y le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Una gran multitud. Así como los fariseos venían de muchas partes, mucha otra gente llegaba de muchas partes. Jesús estaba en su tierra. Jesús había declarado, no hay profeta sin honra, sino en su tierra. Es posible que mucha de la gente, la mayoría que estaba de la gente, no era de ahí, sino que venía de muchísimas partes. Y la casa donde él estaba abarrotada. Y hay 4 hombres que vienen cargando una camilla, no se dice de dónde. Pero ellos, sabiendo que estaba Jesús allá, se dispusieron, vamos a... Este hombre era, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice que era un paralítico. ¿Para qué lo llevaban? Para que Jesús lo sanara. Ellos tenían un plan, vamos a llevarlo para que Jesús le sane. Pero dice que cuando ellos llegaron, consiguieron el camino cerrado. Una gran multitud, se entristecieron, se devolvieron y se fueron. Eso es lo que dice la palabra del Señor. No, mano. No. Hay obstáculos. Mire, yo no sé, yo creo que Dios nos está hablando acerca de esto porque la semana pasada también hablábamos de esto. Acerca de todos los impedimentos que tenía el leproso para acercarse a Jesús, pero nada lo detuvo. Estos hombres también tenían, hermano, muchos impedimentos. La puerta estaba cerrada, el acceso donde estaba Jesús estaba cerrado. Pero estos hombres no se quedaron con eso. Dice la palabra del Señor que subieron al techo, hermano. Ahora, preste atención. Yo no sé cómo usted se ha imaginado el techo, pero el techo de esas casas era hecho con listones de madera que iban de pared a pared. Sobre esos listones de madera iba paja y sobre esa paja iba tierra y grava. Y después eso le pasaban un rodillo de piedra para que lo asentaran. Por eso los salmos describen o hablan acerca de la paja del terrado, es porque a veces crecía en invierno, incluso crecía grama sobre los tejados por la tierra con que se construían. O sea, no era que quita la paja y vamos a entrar, no. Fue trabajo subir hasta allí y fue trabajo tumbar ese techo. Esfuerzo. Ahora, ¿sabes qué es lo grandioso de estos hombres, hermano? El leproso estaba buscando su sanidad. Para lograr el propósito, lo que él quería, él se esforzó. Pero estos hombres, estos 4 hombres, no estaban buscando su sanidad. Ellos estaban buscando el beneficio de otro. Ay, mamá. Ay, mamá. Todo ese trabajo, todo ese esfuerzo era para bendecir a otro. Dígale, hay que esforzarse para bendecir a otro. Dígaselo al que está al lado. Vamos, que lo estoy mirando, no estoy viendo que se lo dígale. Hay que esforzarse para bendecir a otro. Hay que esforzarse. Y su esfuerzo es para bendecir a otro. Y se esfuerzan esos hombres. Y logran abrir el techo. Que no era una tarea fácil, como de pronto nos lo podíamos imaginar. Y lo llevan delante de Jesús. ¿Sabes qué? Ese esfuerzo era costoso porque ellos debían restaurar o restituir el techo. Incluso, mira, cobre tenían que soltar. Tenían que pagar el techo dañado. ¿Tú crees que ellos no lo sabían?
No, abrimos un hueco y ya y nos vamos. No. Ellos sabían que dentro del pueblo judío ellos tenían que restituir eso. Incluso su economía, no importa, aquí está, pero vamos. Porque Él necesita lo que Jesús tiene. ¿Cuántas veces nosotros dejamos de hacer cosas, hermano, que son necesarias para que la gente sepa lo que Jesús tiene? Cuando hacíamos las comidas carismáticas, hermano, volvamos a esto. Volvamos a hacer esas comidas donde invitamos a nuestros vecinos. ¿Requiere que saquemos de nuestro bolsillo? Sí, pero Jehová Jireh, Jehová proveerá, Dios proveerá. Pero esa gente necesita lo que nosotros tenemos, lo que tiene Jesús. Esforcémonos. Estos hombres se esforzaron y lograron el objetivo, ¿saben? Ahora ellos llegan delante de Jesús y dice que Jesús, ¿qué vio? ¿Qué vio Jesús? ¿Nadie leyó el texto? La fe de ellos. Dice, y Jesús viendo la fe de ellos. Es que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabe, hermano? En estos días decíamos en el grupo de intercesión. Y le pido a Dios que me dé fortaleza para venir cada miércoles, hermano. Porque cuán necesaria es la oración y la intercesión dentro del pueblo de Dios. El Señor dice en su palabra, busqué uno que se parara en la brecha a favor de toda la tierra y no lo hallé. Y no lo hallé. Busqué uno que se parara en favor de toda la tierra para no destruirla. Completamente lo que dice, y no lo hallé. Es decir, que si hubiese algo que se hubiese parado en la brecha a favor de la tierra, el Señor no hubiese obrado. Porque Él lo dice en su palabra, pero no lo halló. Y me gozo en el ministerio de intercesión, los 10, 12 hermanos que están viniendo, hermano. Oye, porque cuando el Señor voltee, ahí están parados en la brecha. Ahí están esforzándose por los demás. Y le doy gracias al Señor por eso. Ahora, este hombre está delante del Señor. Y el Señor ve la fe de ellos. Y opera conforme a esa fe. Fíjese algo, hay gente de su familia, hermanos, que no va a ser escuchado por Dios. No es escuchado porque la palabra lo dice. Juan capítulo 9, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿No dice la palabra del Señor eso? Pastor, ¿cómo que Dios no lo oye? Lo dice la palabra y yo lo creo. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien hace su voluntad y es temeroso de Dios, a ese Dios oye. Y eso somos nosotros por causa de Cristo en nosotros. Somos oídos por Dios. Entonces carguemos, hermanos, a aquellos de nuestra familia que Dios no escucha. Carguémoslo. Si en su familia ustedes son 3, ustedes son 4, oye, vamos a llevar a María delante del Señor en oración. No sé si me estoy explicando. Vamos a llevar a Juan delante del Señor en oración. ¿Tiene un aplauso al Señor? Esforcémonos. Ahora, ¿qué esperaban estos hombres que Jesús dijera? Sé sano. Sé sano. Párate y corre y brinca. Pero ¿sabes qué le dice el Señor? Tus pecados te son perdonados. ¿Qué? Él no fue por perdón, ¿vale? Él no fue por perdón, ¿por qué fue él? Él fue por la sanidad. ¿Sabes qué, mi amado hermano? Pero Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Dios sabía que era lo principal que Él necesitaba.
El Señor Jesús lo primero que hace es darle lo que Él necesita y es la reconciliación con Dios. Es la prioridad, por eso Él vino al mundo. Dios creó al hombre para que fuese uno con Él. A imagen y semejanza de Él nos creó. Pero por el pecado de Adán y Eva, hermano, el hombre fue destituido de la presencia del Señor. Pero gloria a Dios por el plan de Dios de reconciliar al hombre a través de su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo, alabado sea el nombre de Jesús, nos limpia de pecado y nos hace otra vez aceptos delante de Dios. Ese era el trabajo del Señor. Y le dice, tus pecados te son perdonados. Hermano, la prioridad de Dios es nuestra salvación. Y cuando nosotros vamos a alguien, la prioridad, hermano, es su salvación. Ahora, estos hombres se acercaron por una sanidad. Yo no sé por qué se acercó usted al Señor, pero yo cuando me acerqué a Dios, yo no me acerqué por salvación, yo no sabía que era eso. Yo me acerqué porque quería un cambio de vida, porque no aguantaba la vida que tenía. Hay gente que se acerca, hermano, porque tiene un diagnóstico médico de una enfermedad terminal, no hay salida y se acercan al Señor. Por eso, sé que aquí debe haber alguno que de pronto se acercó así al Señor. Hay gente que ve que su matrimonio se le fue al suelo y ya no tiene salida y se acerca a Dios por eso. Gente que está en bancarrota, que no haya cómo salir de las deudas, que no tienen salida. Oye, está casi que se suicida y llega el Señor por eso. Ninguna de esa gente llegó buscando salvación. Es más, estoy seguro que pocos de los que estamos aquí llegamos realmente buscando salvación. Llegamos buscando solución al problema que teníamos. Pero gloria a Dios, porque en medio de esa situación, Dios nos mostró, usted lo que necesita es ser salvo. Porque esa vida pasará, gloria a Dios, esos problemas pasarán, volverán, si Dios lo permite, pero su nombre escrito en el libro de la vida no será borrado. Amén. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Camila. Por eso es que dice que hay que hacerse como un niño para entrar al reino de los cielos. Amén. Fíjese algo, mi hermano. No subestimemos o no desestimemos la forma en la que la gente se acerca al Señor. He escuchado muchas veces, no, pero no te acerques al Señor porque tienes una enfermedad, acércate al Señor. No, que se acerque porque tiene una enfermedad. Que se acerque por la necesidad que tenga. Pero ¿sabes qué? Cuando ellos se acercaron, Jesús le dijo, eres salvo. Que se acerquen por lo que quiera Jesús. Acércalo a Jesús. Y después tú le dices, mira, ¿sabes qué? Usted lo que necesita es salvación. ¿Sí me estoy explicando acá? Esto es importante. El Señor Jesús entonces le dice, vamos a leerlo. Al ver la fe de ellos le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces si los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo le dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Ay, mamá. Ellos ahí, imagínate que yo esté aquí pensando, ¿será que mi esposa, pensando aquí yo, ¿será que mi esposa me trae una arepa? Y el Señor llega y me dice, Señor, que escucha mi pensamiento.
Hijo, pero si ya comiste. Pero es que Dios lo sabe todo, hermano. Y ellos están pensando, dice la palabra que ellos cavilaban, que ellos pensaban. Ellos no estaban hablando, ellos pensaban. Y pensando quién es el Señor, ¿qué están pensando ustedes ahí? Preste atención acá, mi amado hermano. El Señor lo sabe todo. Yo siempre digo que eso que de pecados ocultos. ¿Oculto de quién? ¿Oculto de quién? Si el salmista dice, contra ti solo pequé. El pecado es contra Dios. Porque Él lo sabe todo. Si me fuera a la montaña más alta, por los profundos del mar, ahí tú estás. No hay forma, no hay manera, hermano, de que usted le esconda nada a Dios, porque Él todo lo sabe. La semana pasada hablamos de su omnipotencia, hoy vamos a hablar de su omnisciencia, del saber que Él todo lo sabe. Hermano, no perdamos la conciencia de eso. A veces dejamos de pensar o entender que el Señor lo sabe todo. Hermano, y no importa si el pastor no lo sabe, no importa si su familia, los hermanos no lo saben, Dios lo sabe todo. Y a Él no lo puedes engañar. Hermano, dice la palabra, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pero preste atención a esto, hermano. Así como Él conoce si usted está en pecado, también conoce si usted tiene necesidad. También conoce si usted está sufriendo, si usted está padeciendo. También conoce los deseos y los anhelos más íntimos de su corazón. Por eso, hermano, esta mañana fortalécete en eso, ¿sabe? Fortalécete que Él lo sabe todo. Fortalécete que Dios no es un espectador en tu vida. Él es parte de tu vida y Él conoce tu necesidad. Dale un aplauso al Señor. Y lo sabía. Jesús tiene toda potestad, mi amado hermano. Finalmente le sanó. Para que entendieran que lo visible era demostración de que podía hacer lo invisible. Jesús le dice a este hombre, tus pecados te son perdonados. Y ¿quién es este? ¿Quién es este que perdona pecados? ¿Qué blasfemia es esa? Y Jesús le dice, que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Para ellos, oye, esto es solo palabra, esto no tiene que demostrarlo. Él no tiene que demostrar que le perdonó los pecados, pero que se levante, sí. Y Jesús le dice, bueno, para que ustedes vean que yo tengo el poder de perdonar pecados, levántate y anda. Y lo levanta. Amén. Lo levanta. Preste atención aquí, hermano, hermana. Lo más importante para Dios es nuestra salvación. Para eso vino Él al mundo. Para rescatar a lo que se había perdido. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pero ¿sabe qué dice la palabra en Romanos 8:32? Que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Pida y se os dará. Pida. Pídale al Señor. Pídale. Porque Él conoce su necesidad, hermano. ¿Sabe? Mucha gente llega al Señor por una necesidad. La gran mayoría. Y Jesús establece prioridad. Lo más importante para nosotros es la salvación. Porque aunque resucitar el cuerpo, como lo hizo con Lázaro, el cuerpo también morirá. Lo más importante es que nuestra alma no muera, que vaya delante de Dios. Pero Dios te ama. Dios te ama mucho.
Dios conoce lo que tú necesitas, ¿sabe? Dios sabe cuando tú le clamas porque no tienes que darle de comer a tus hijos el día siguiente. Dios sabe cuando te clamas porque tú te dicen que tienes que hacerte un examen que cuesta $100, $200 y tú no los tienes. Dios sabe cuando te están sacando de la casa. Dios lo sabe todo. Y ten la seguridad, cree esto, que en su momento testificarás sobre eso. Como muchos de los que estamos aquí podemos testificar de las maravillas que ha hecho Dios en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor que este hombre se levantó una vez sano. Y con esto quiero terminar, iglesia. Este hombre se levantó y se fue como glorificando a Dios. Se fue glorificando a Dios. Hablar bien, ensalzar, elevar, elevando a Dios, dando a conocer. Eso es glorificar. Tú sabes que la gente en el mundo vive glorificando ídolos. Yo veo, por ejemplo, cantantes que hasta mal cantan. Pero y mira, está el cantante, y la canción, y esto, y el video, y la cosa, y tal. ¿Sabes qué están haciendo ahí? Están glorificando a ese hombre. Lo están elevando, lo están dando a conocer. Y entonces llegaste tú y te metiste, oye, vamos a ver, pácata, un like más para el hombre. Una visualización más. La gente glorifica muchas cosas. Pero este hombre se fue glorificando ¿a quién? A Dios. Dando a conocer las grandezas y las maravillas de Dios. Dios ha hecho muchas maravillas en nuestras vidas. Y nosotros también debemos entonces caminar, marchar, vivir glorificando a Dios. Vivamos glorificando a Dios. Elevando el nombre de Dios, dando a conocer el nombre de Dios. Que todos sepan que el cambio y la transformación en mi vida fue Dios. Que todos sepan que cada cosa que tengo es Dios. Incluso, hermano, cuando usted está en su trabajo y usted le da gracias a Dios, usted glorifica a Dios. Porque usted está dando a conocer a Dios. ¿Y por qué tú oras? Porque Dios es el dueño de todo, porque Él es el que me provee. Pero es tu trabajo, sí, pero lo tengo gracias a Dios. Y si Dios me quita la fuerza para trabajar, ahí estás glorificando a Dios. No sé si me estoy explicando. Tantas formas de glorificar a Dios, hermano. Cuando eres joven y va una viejita en la camioneta y tú te levantas y le dices, reciba esto. No es porque tú seas buena gente, es porque Dios está en mí. No sé si me estoy explicando. Hay tantas formas. Cuando vas y le tocas a alguien la puerta porque sabes que no tiene y le llevas una harina pan, pero tú le dices, recibe esto de parte de Dios. Estás glorificando a Dios. Hay tantas formas, iglesia. Pero este hombre se marchó glorificando a Dios. ¿Saben? Póngase de pie, iglesia. Hay otra historia en la palabra del Señor acerca de unos leprosos sanados. La semana pasada hablamos de uno que se acercó a Jesús. Pero hay otros 10 que no se acercaron, dice que se pararon de lejos. Y le pidieron a Jesús que les sanara. Y el Señor les dijo, vayan, preséntense al sacerdote. Y dice la palabra del Señor que mientras ellos iban, quedaron limpios. Pero solo uno regresó agradecido. ¿Sabes qué le digo yo al Señor? Señor, que yo sea ese agradecido. Que yo sea ese agradecido. Que yo viva para darte gloria porque estoy agradecido. Nosotros fuimos limpios, sanos y salvos.
Vivamos agradecidos y que la gente lo note. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta hora, Señor. Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Sabe, hermano? La semana pasada hablábamos acerca de la sanidad de un hombre y decíamos que era necesario tener fe. Hoy hablamos de la sanidad de otro hombre y fue sano por la. Si usted tiene a alguien por el que usted está orando para que Dios le sane, o usted mismo, tráigalo al altar. Tráigalo aquí al frente, venga. Si usted tiene un familiar por el que está orando para que Dios le sane y usted cree que Dios puede sanarle, tráigalo al altar. Vente, Felipe, tráela. Tráigalo. Tráigalo aquí en su corazón. No está con usted, pero tráigalo. Diga, Señor, yo le estoy trayendo al altar. Yo te traigo a mi mamá, yo te traigo a mi tía, yo te traigo a mi abuela al altar, Señor. Yo rompo el techo en esta hora. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ancianos, diáconos, por favor. Gloria al Señor. Esta gente entendía que lo único que tenía que hacer era llegar a donde estaba Jesús. Gloria al Señor. Crea que Jesús puede hacerlo. Acérquese a este lugar creyendo que Jesús puede hacerlo. Amado Dios, Padre Celestial, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti. Señor, así como estos hombres, Señor, quitaron todo tropiezo, toda dificultad y llevaron a este paralítico delante de tu presencia para que tú le salvaras y le sanaras, Señor. Padre, traemos delante de ti, Señor, a ese familiar nuestro, Señor, que necesita, Señor, sanidad y salvación. Padre, en el nombre de Jesús, paséate por sus cuerpos, Señor, allí en cualquier lugar, sea que estén aquí o que no, Señor. Extiende sanidad, Señor, sobre ellos ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, sé tú sanando, Señor, los cuerpos ahora. Ahora, Dios amado, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Hoy nos acercamos a ti, Señor, sabiendo que tú tienes el poder, tu poder para sanar, Señor. Sana en esta hora, Espíritu Santo de Dios. Muévete en esta hora, en esta iglesia, en esta congregación, Señor. Haz sanidades, Señor, en esta hora, en este lugar. Paséate, Señor, por sistemas circulatorios, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor. Limpia la sangre, Señor, de azúcar, de grasa, colesterol, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Paséate, Señor, también por los vientres, los úteros, límpialos en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, problemas de vista, cataratas, Señor, remuévelas, porque sabemos que tú tienes el poder para hacerlo, Señor. Tú tienes el poder para hacerlo, Señor. No hay algo que tú no puedas hacer, Señor. Te rogamos en esta mañana, Señor, que tú nos nuestra fe en esta mañana, Señor, para creer, Señor. Que tú te levantas, Señor, en sanidad en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Muévete en medio de tu pueblo, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Paséate, Señor, en esta hora, Señor. Arritmia cardíaca, Señor. Échala fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Dolencia, Señor, en las piernas, Señor. Nervio ciático se desinflama en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hernias discales incluso desaparecen. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Haz nuevas todas las cosas, Señor, en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Dale gloria y honra, Señor, iglesia. Dale un aplauso al Señor.